Gloria a Dios. A todos Dios les guarde, les bendiga de manera rica y abundante. Estamos en el seminario de lo que es el testimonio de Jesús, que es espíritu de profecía, por lo menos así lo identificamos nosotros creyentes adventistas. Y como seminario quisiéramos hacer un breve recuento que no nos va a llevar tal vez más de 5 minutos para refrescar la memoria de lo que estuvimos considerando la vez pasada. Así es que voy a levantar un par de preguntitas allí a ver cómo está de acucioso nuestras mentes en este sentido. Y les pregunto aquí a los presentes, si ustedes hagan el examen, vamos a decir verbal, en sus casas, si nos están mirando. ¿Quiénes recuerdan? ¿Hay alguien aquí que recuerda qué dos tipos de profetas existen? De acuerdo a lo que dijimos en la clase pasada, ¿qué dos tipos de profetas existen? ¿Qué dos tipos de profetas existen? Respuesta del auditorio. ¿Alguien recuerda qué dos tipos de profetas existen? No recuerdan. Déjenme ayudarles. ¿Cómo se llaman los profetas que han escrito en la Biblia y cómo se llaman los profetas que no han escrito en la Biblia? Y ahí están los dos tipos de profetas. ¿Profetas mayores y profetas menores? No, profetas mayores y menores es consideración de la Biblia por el tipo de cantidad de escritos que hicieron, la longitud de su mensaje. Pero los que escribieron en el canon bíblico, ¿cómo se llama? Oiga, pero ya se lo estoy diciendo todo. Profetas canónicos. Profetas canónicos, porque las escrituras es el canon. Canon quiere decir vara de medir o caña. Canon es caña. La vara, el metro que mide lo que es divino, lo que es inspirado. Entonces, lo que escribieron en la Biblia se llaman profetas como canónicos. Y los que no escribieron en la Biblia, ¿cómo se llaman? Si los que escribieron son los canónicos, elemental, no canónicos. Ajá, profetas canónicos y profetas no canónicos. Si decimos, póngame ejemplo de profetas canónicos, vamos a estar aquí mencionando mucha gente, ¿verdad? Ahora, profetas no canónicos. Juan el Bautista, profetas no canónicos. No canónico. Elías, profeta no canónico. Eliseo, profeta no canónico. Enoc, profeta no canónico. Abraham, profeta no canónico. ¿Qué más? Cantidad de gente, hombres de Dios, que no escribieron en el canon bíblico. Entonces los profetas se dividen en canónicos y no canónicos. ¿En qué categoría entraría Ellen Bonham Harmon, Elena White? Profeta no canónico. Y Juan el Bautista, profeta no canónico. Ahora bien, de todos los profetas que aparecen en las escrituras y que son canónicos y no canónicos, el Señor Jesús dijo que hay uno que es el mayor de todos. Juan el Bautista, ¿canónico o no canónico? Interesante que el más grande de todos fue un profeta no canónico, que no escribió nada en las escrituras. Muy bien. Y ese profeta no canónico, Juan el Bautista, fue el precursor de ¿quién? De Cristo Jesús. ¿Recuerdan el texto que leímos de Segunda de Pedro 1, 19 al 21? Tenemos también la palabra profética más segura a la cual hacéis bien en estar atentos como antorcha que alumbra en lugar oscuro. Muy bien. Ahora, si Juan fue el mayor de los profetas, como dice Lucas 7:28, os digo que los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Esta cita es Lucas 7:28. ¿Cómo es Juan en cuanto a luz se refiere en relación, qué categoría de luz?
hago la pregunta más fácil. ¿Qué categoría es Juan en relación con luz? ¿Qué tipo de luz es Juan? Vamos a buscar Juan capítulo 1. Es un resumen, ¿verdad? Juan capítulo 1 para conectarlo de la semana anterior con lo que estamos considerando ahora. Juan, el capítulo número 1, creo que ese texto lo miramos y todos los demás. Y de Juan capítulo 1, versículos 7 y 8. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Muy bien. Así es que él se consideraba que no era la luz. ¿Y qué decimos entonces del capítulo número 7? El capítulo número 7 de Lucas ahora. El capítulo número 7 de Lucas. Lucas 7:24. Lucas 7:24. Esto es lo que dice allí la palabra. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir Juan en el desierto: ¿qué saliste a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Entonces, más adelante, cuando dice el Señor que es el mayor de todos los profetas. Sigamos ahora para Juan capítulo 5. Juan capítulo número 5. Y de Juan capítulo número 5 vamos a estar viendo el versículo 35. Juan 5:35. ¿Qué dice allí la palabra? Juan 5:35. ¿Apareció ese texto en sus Biblias? Él era ¿qué cosa? Adelante. ¿Tienes Juan 5:35? ¿Qué dice Cristo testificando acerca de Juan? Yo quiero que lo lean en la Biblia, hermano, para que ustedes me digan qué es lo que dice la Biblia. A lo mejor yo lo estoy confundiendo y diciendo lo que no es. ¿Qué dice Juan 5:35? Juan era una lámpara que ardía. Ok. Y alumbraba, y vosotros quisiste recrearos por un momento a su luz. Juan era una antorcha, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. ¿Qué dijimos de 2 de Pedro 1, 19 al 21? Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos como a una antorcha. La palabra es una antorcha. La palabra revelada en los profetas canónicos es una antorcha. Ahora Cristo dice, el mayor de los profetas, oiga bien, el mayor de los profetas es una antorcha. Juan. Y si el mayor de los profetas es una antorcha, todos los demás profetas son ¿qué cosa también? Antorcha también. Porque si él es el mayor y es antorcha, entonces hermano, el menor de los profetas va a tener una luz mayor que el mayor de los profetas. No, si el mayor es una antorcha, nadie puede ser mayor antorcha que el mayor de los profetas. ¿Quién solamente tiene mayor luz que una antorcha entonces? Cristo. La luz mayor. La luz mayor. Así es que vamos a dar el repaso de la semana pasada aquí. Por eso yo les digo que deben anotar los textos. Y deben, 2 de Pedro 1, 19 al 21 fue la cita que dimos. Eso lo dimos la semana pasada, que estamos repasando, no estamos considerando el tema de hoy. Tome las anotaciones de la cita allí para que entonces podamos repasarlo en nuestras casas. Ahora vamos a considerar el testimonio de Jesús de acuerdo a lo que aparece allí en pantalla. Tema de la fecha. Seguimos con el testimonio de Jesús. Tema de la fecha. Y esto es lo que dice la palabra. En un comentario, en Apocalipsis 1:9, Juan se presenta y muestra sus credenciales. ¿Quién es él? ¿Verdad? Dice que él estaba en la isla de Patmos. Lean Apocalipsis 1:9. Por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, según dice Apocalipsis capítulo 1, versículo número 9. Yo, Juan, vuestro hermano y compartícipe
en la tribulación como ustedes en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. ¿Por cuáles dos cosas, de acuerdo al texto, estaba Juan desterrado en Patmos? De acuerdo allí al texto. La palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Ahora, a la palabra de Dios a la cual se está refiriendo allí, ¿a cuál palabra se estaría refiriendo el texto? ¿A Corintios, Gálatas, Efesios, Mateo? Al Antiguo Testamento, que era para los hebreos del tiempo de Cristo y de los apóstoles. Esa era la Biblia. Ese era el canon, la vara, la caña de medir, con lo que se medía lo que era legítimo, inspirado. Esa era la Biblia. Por eso Isaías 8:20 dice que nuestra proclama, nuestro mensaje, nuestras creencias o doctrinas deben estar, Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. ¿Qué es la ley de acuerdo a los profetas y a los escritos? La ley es la Torá, y la Torá es o son los escritos ¿de quién? De Moisés, el Pentateuco, la Torá. Esa es la ley. ¿Y cuál es el testimonio? Porque Isaías dice que todo se ha medido con la ley y el testimonio. Lo que está fuera de la ley y el testimonio, que abarca todo el Antiguo Testamento, si alguien no está de acuerdo a eso, es porque a la tal persona todavía no le ha aparecido la luz. El tal está en tinieblas. Ahora, la ley es o representa los escritos de Moisés. ¿Y los profetas qué son? Los testimonios del resto de los escritos del Antiguo Testamento. Y miren allí cómo termina la cita. Que la palabra de Dios y el testimonio de Jesús, hay una conexión entre ambas cosas. Miren la conexión allí en pantalla otra vez. Una relación entre la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Seguimos a la siguiente cita que dice: en el tiempo de Juan, lo que les hemos comentado, la palabra de Dios significaba el Antiguo Testamento, bien respondido por ustedes. Y el testimonio de Jesús significaba lo que Jesús había hecho en los evangelios y por medio de sus profetas, a quienes Jesús citaba frecuentemente, como lo hicieron por ejemplo Pedro y Pablo. Sigamos. La palabra de Dios y el testimonio de Jesús describen el contenido de lo que Juan predicaba, y por esa razón fue exiliado a la isla de Patmos. Ahora, vamos a leer Apocalipsis capítulo 19, versículo 10, que aparece allí en pantalla, y sigamos allí mirando una declaración que es bien exclusiva en la Biblia. Bien exclusiva en la Biblia. El testimonio de Jesús. Capítulo 19 de Apocalipsis, versículo 10. Dice la Escritura: yo me postré, yo es Juan hablando. Yo me postré a sus pies para adorarle, al ángel que le estaba mostrando todas estas maravillas y profecías y visiones. Y él me dijo, el ángel: mira, no lo hagas, no te me arrodilles, porque yo soy un consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen o que tienen el testimonio de Jesús. Óyeme, le dice el ángel, yo soy un compañero más de los hermanos tuyos, Juan. No es a mí a quien tú tienes que adorar, porque yo soy un mensajero, yo soy un consiervo tuyo, un compañero, un colega tuyo del mismo oficio, y le servimos al mismo, yo le sirvo al mismo que tú le sirves. Dice el ángel, por lo tanto yo no recibo tu adoración, no te me postres. Yo soy consiervo con tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. A quien tienes que adorar, le dice, adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Aparece aquí un término, espíritu de profecía, que los adventistas manejamos muy bien en el lenguaje técnico nuestro, y cuando uno dice, vamos a leer
del espíritu de profecía. ¿Qué nos viene a la mente cuando un adventista está hablando aquí, un predicador, una persona, y le dice, vamos a buscar o leamos del espíritu de profecía? ¿Qué nos viene a la mente como adventista? Elena White. Pero de acuerdo a Juan, espíritu de profecía es la revelación de los profetas. Es la revelación genérica de los profetas. Así que yo le pregunto a ustedes, cuando yo estoy leyendo Mateo o Ezequiel o Malaquías, yo estoy leyendo espíritu de profecía. Si no me responden, es que no entendieron entonces qué es espíritu de profecía, qué es revelación, la revelación que Dios le da a los profetas. O el espíritu de profecía entonces comenzó por primera vez en 1844. Aquí ya Juan me está hablando, el ángel está diciendo que hay espíritu de profecía ahí. Hace rato que el espíritu de profecía se fue mencionado en Patmos. Elena estaba en el medio por ahí. Señores, espíritu de profecía es la revelación del espíritu a los profetas. Espíritu de profecía es lo que escribió Moisés. Espíritu de profecía es lo que escribió Isaías, Jeremías, Oseas, Joel, Amós, Atías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc. Todos esos profetas tenían espíritu de profecía. ¿Y con qué inspiración ellos escribieron? Porque ninguna escritura fue de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Todo el que es profeta tiene espíritu de profecía. ¿Estamos entendiendo? Ahora, en el lenguaje técnico adventista, nosotros somos un poquito singularizamos y decimos, vamos a leer del espíritu de profecía, o vamos a leer de la Biblia y del espíritu de profecía, como si fueran dos cosas diferentes. Ahora, ¿quién tiene más inspiración? Otra preguntita, porque en los seminarios tiene que haber este tipo de debate para que crezcamos. Para ustedes, para usted, ¿quién tuvo más inspiración? Oiga esto: Daniel, Juan, el que escribió Apocalipsis, o Elena G. de White. Piensen, ¿cuál de los tres tuvo más inspiración del Espíritu? ¿Tú fue mejor poseído por el Espíritu Santo? ¿Ezequiel, Daniel o Juan el de Apocalipsis? Igual. El Espíritu Santo lo inspiró. Y que déjame inspirar a este un poquito con la mitad del Espíritu Santo y a Ezequiel un poco más. Sencillamente, un profeta es canónico y el otro no es canónico. ¿Quién tenía más Espíritu Santo? ¿Isaías o Elías? Los dos. Sin embargo, el profeta no canónico se fue para el cielo. Isaías está hecho polvo. ¿Verdad que sí? O Elías no se fue al cielo en un carro de fuego y no era canónico, pero el Espíritu Santo reposaba tanto en Elías y en Eliseo, su sucesor, como reposó en Ezequiel y en Daniel y en Isaías. Y Juan el Bautista se le llama el mayor de todos y no era canónico, y dice que el Espíritu Santo reposaba en Juan el Bautista. ¿Están mirando, hermanos queridos? Así es, que espíritu de profecía es la posesión de Dios que toma un hombre para darle su revelación en cualquier época de la historia. Eso es espíritu del profeta. No está incorrecto. Yo no digo que sea incorrecto decir vamos a leer del espíritu de profecía, refiriéndonos a joyas de los testimonios, a mensajes selectos. Yo lo que estoy diciendo es que también Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel es espíritu de profecía, porque es revelación del espíritu a los profetas, de acuerdo a lo que dice allí. Cuando a Juan se le dice, el ángel le dice a Juan, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía, no existía joya de testimonio ni mensaje selecto. ¿Estamos claros? Y ya el ángel está diciendo, hay espíritu de profecía, ya se lo está diciendo de la isla de Patmos. Así que tengamos eso bastante bien definido allí. Entonces miren lo que sigue diciendo allí. Dice, ¿qué es el espíritu de profecía? Esta frase aparece solo una vez en la Biblia. Tomen nota. La palabra espíritu de profecía aparece solamente una vez en la Biblia. Oigan eso, Apocalipsis 19:10. Lo que más se parece a esta expresión es 1 Corintios 12, 8 al 10, donde dice que el Espíritu Santo dio dones a los hombres y uno de los dones fue el espíritu de ser profeta. O sea, fue el don de ser profeta. Fue el don de ser profeta, uno de los dones. ¿Qué es el espíritu, por supuesto, de profecía? Aunque no lo dice por ese mismo nombre. Entonces vamos a seguir avanzando para
en mirar ahora aquí. Así como en 1 Corintios 12:28 dice que el que tiene el don de profecía, en el versículo 10, es un profeta. Si quiere, tómalo como referencia. 1 Corintios 12:10. 1 Corintios 12:28, donde los que tienen el don de profecía, versículo 10, son llamados profetas. Así en Apocalipsis 22:8 y 9, los que tienen el espíritu de profecía son llamados también profetas. El paralelismo entre los dos textos, Apocalipsis 19:10 y Apocalipsis 22:8 y 9, es importante. Vamos a leer, ya leímos Apocalipsis 19, ¿verdad? 10. Vamos a mirar ahora Apocalipsis 22, pero vamos a releer la última parte de Apocalipsis 19:10. Miren, la última parte del versículo 10. Seguimos en Apocalipsis 19. Los que retienen el testimonio de Jesús, dice: yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. ¿Quiénes, de acuerdo al ángel, retienen el testimonio de Jesús? La pregunta, la respuesta está en el versículo. ¿Quiénes, de acuerdo al ángel, en el versículo 10, retienen el testimonio de Jesús? Tienen que mirar el texto para darse cuenta. No lean el texto, porque ahí lo dice. ¿Quiénes? Miren lo que dice. Es que, hermanos, miren, estos estudios con una Biblia en la mano, con un lápiz, subrayando, poniendo notas al margen. Así es que se aprende, pues así si no, no agarran la idea. Tienen que concentrarse en el texto. De acuerdo al texto, ¿quiénes dice el ángel que retienen el testimonio de Jesús? Que se llaman ¿cómo? Vamos a leer el texto otra vez, porque la palabrita está allí. Ajá, por fin. Claro, hermanos. Dice: yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos. Tus hermanos son los que retienen el testimonio de Jesús. Juan, los que son hermanos tuyos del mismo oficio son los que retienen el testimonio de Jesús. Recuerden que acá inmediatamente le dice: y el testimonio de Jesús es espíritu de profecía. Ahora, vuelvo a recordarles: ¿quiénes retienen el testimonio de Jesús? Los hermanos de Juan. Muy bien. Con eso en mente, ahora vamos a Apocalipsis 22, 8 y 9, la siguiente página. Vamos a ver allí qué aparece, para que no olviden esta pregunta que le acabo de formular. 22, 8 y 9. Yo, Juan, soy el que Un momentito, hermano, un momentito, déjeme introducir aquí, espérate, déjeme introducir. Vamos a leer el 8 bien despacio, y entonces la hermana María me va a leer el 8 bien despacio y seguimos con el 9. Adelante. Yo, Juan, yo, el que oyó y vio estas cosas, y después de haber oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me las estaba mostrando. Estas cosas, otra vez, Juan comete el mismo desliz. Pero mire, yo no culparía tanto a Juan, porque el ángel le dijo ahorita: no te postres, que yo soy un consiervo tuyo. No, yo no soy el que merece la adoración. Yo te estoy mostrando estas cosas, pero no es a mí. ¿Adora a quién? A Dios. Pero resulta que el ángel le sigue mostrando las profecías, las maravillas, las visiones de lo que va a ocurrir, la santa ciudad y todas aquellas cosas. Y Juan se vuelve a impresionar. ¿Me pueden creer que se volvió a postrar? Otra, ya el ángel le dijo que no lo hiciera, pero no pudo. Parece que fue tan deslumbrante la gloria de la visión que lo vuelve a hacer por segunda vez. Muy bien, vamos a leer entonces qué le responde el ángel por segunda vez. Le dice el 9: pero él me dijo, eso es el ángel: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos. Y ahora dice: ¿quiénes son los hermanos? Los profetas. Interesante. Y de los que guardan las palabras de este libro, adora a Dios. Y otra vez le vuelve a señalar a quién es que debe adorar. Hermanos amados, es interesante que primero se dice en el texto anterior de Apocalipsis 19:10
que los que tienen el testimonio de Jesús son los hermanos de Juan. ¿Recuerdan? Que le insistí, ¿quiénes son los que tienen el testimonio? Le dije, mírenlo, ¿quiénes son los que tienen el testimonio? Hasta que finalmente llegamos a la conclusión de que los que tienen el testimonio de Jesús eran o son los hermanos de Juan. Eso es Apocalipsis 19:10. Ahora en este otro, finalmente ya me concluye, me dice, te voy a decir quiénes son tus hermanos, Juan. ¿Quiénes son los hermanos de Juan entonces? Los profetas. Que son los que tienen ese testimonio de Jesús. Miren también el versículo 6 ahora. El versículo 6 ahí mismo en Apocalipsis 22. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Hermanos amados, los profetas son los que tienen el Espíritu de Dios, que son los consiervos de Juan o los hermanos de Juan, llamados profetas, y que tienen el testimonio que les da Jesús por su Espíritu. Por lo tanto, el testimonio de Jesús es espíritu de profecía. La revelación profética, como dice allí este último texto que leímos, que fue el número 6, los espíritus de los profetas, el Señor Dios da, el Señor de los espíritus de los profetas ha enviado su ángel. El Dios de los espíritus de los profetas, porque el que da el espíritu a los profetas es Dios, el que le da el Espíritu Santo a los profetas. Por eso el espíritu de profecía ha existido desde que es revelación de Dios. Porque el espíritu de profecía es la revelación de Dios a los hombres que hablan en su nombre. Y todos ellos tienen espíritu de profecía. Los canónicos y los no canónicos. Los del Antiguo Testamento y lo del Nuevo Testamento, pero lo de la era también post-reforma, incluyendo los profetas contemporáneos a los cuales Dios utiliza. Nosotros entendemos que la manifestación del espíritu de profecía en la etapa moderna de la iglesia adventista o del movimiento adventista fue manifestado en una jovencita llamada Helena Gold Harmon, que se matrimonió con James White y llegó a ser Helena White, nacida en 1827 y muerta en 1915. Y es lo que nosotros creemos fervorosamente por su testimonio de vida. Aquí dice, la situación en ambos pasajes es la misma. Juan cae a los pies del ángel. Lo que dice allí es lo que hemos estado explicando. Para adorarlo, la respuesta del ángel son casi idénticas. No obstante, la diferencia es importante. En el 19:10, los hermanos están identificados con la frase que retienen el testimonio de Jesús. En 22:9, estos hermanos son sencillamente llamados profetas. Lo que aparece ahora en pantalla es lo que le acabo de explicar para que se confirme. ¿Lo ven más claro ahí? Muy bien. Entonces, hermanos queridos, la IASD, ¿qué quiere decir IASD? Tienen que conocer la sigla de su denominación cristiana, ¿eh? ¿No sabe, hermana Mariela? IASD, Iglesia Adventista del Séptimo Día. Desde los mismos comienzos, en 1863, tenemos que conocer nuestros orígenes. Por eso lo que hace distintivo un movimiento son sus orígenes, su mensaje, su misión y su destino. Si usted no tiene esas cuatro cosas, usted no tiene identidad y viene a ser una más. Por eso cuando nosotros no conocemos nuestros orígenes, que somos un movimiento profético, que estaba en la Biblia que iba a surgir ese movimiento. Usted sabe que estaba en la Biblia que iba a surgir el movimiento adventista, proclamando la hora del juicio ha llegado. ¿Y quién era que estaba proclamando la hora del juicio ha llegado? Los mileristas, donde salió el movimiento adventista. Y que debía surgir después que cayera el cuerno pequeño. ¿Cuándo cayó el cuerno pequeño? 1798. Y no antes, no podía venir antes, porque el cuerno pequeño tenía que caer y entonces surgir la proclama de la hora del juicio. Apocalipsis me dice que ese mensaje va a ser dulce al paladar, pero que la interpretación errónea provocaría que amargura cuando fuera tragado. El chasco también estaba profetizado. Entonces dice, todavía es necesario que profetices a más pueblos, lenguas, tribus y gente, porque todavía ahora es que esto está arrancando.
en la etapa final de la proclamación. Así que todo esto estaba profetizado. Usted tiene que saber que pertenece a un movimiento profético que estaba por fecha cuando iba a surgir. Y la fecha está establecida en los 2300 días. Ahí en adelante comenzará un movimiento del cual usted y yo somos parte. Por eso le llamamos movimiento profético. Ninguna iglesia usted la puede ubicar en la profecía. Sacar una profecía para encontrar cuándo surgiría un movimiento, eso no se aplica a ninguna otra denominación. Los adventistas en la Biblia está cuándo surgirían, con el mensaje la hora del juicio ha llegado, y con la proclama salir de Babilonia, y con la proclama el tercer mensaje, cuidado con tener la marca de la bestia. Nosotros estamos en la profecía. Por eso es que si nos desligamos de la profecía, dejamos de tener identidad y somos una más. El día que nos desliguemos de la profecía, que es lo que el diablo está insistiendo, que pasemos 52 sábados sin hablar profecía. Eso es lo que el diablo quiere, y mensajes bellísimos del atrio y qué sé yo, pero no se habla del mensaje profético. No somos adventistas, sencillamente somos evangélicos que nos congregamos el séptimo día. Pero adventistas no, porque adventistas predica la misión del advenimiento. Y el gran absurdo es ser adventistas y no predicar el advenimiento. El gran absurdo es ser seguidores de Cristo y olvidarnos de que Él está en el lugar santísimo. Y el diablo a eso que nos ha llevado como movimiento mundial, en una gran parte. Entonces miren lo que sigue diciendo aquí. Desde su mismo comienzo, 1863, que es cuando se le da el nombre Iglesia Adventista del Séptimo Día, 1863, tome ese dato, ahí surgió el nombre, ese año por primera vez, no antes ni después. Dios ha pretendido siempre que estas señales de identificación se refieren a Elena White. Como adventistas proclamamos los 10 mandamientos, incluyendo el sábado. Eso es distintivo. Que como iglesia tenemos el testimonio de Jesús, que es espíritu de profecía, profeta en nuestro medio. Dice Corintios que en la iglesia tendría todos los dones, y uno de los dones es el de profecía. Si decimos ser iglesia verdadera y no tenemos espíritu de profecía, somos iglesia falsa, porque todos los dones serían parte de la iglesia verdadera, dice primero a los Corintios. Y entonces tenemos el testimonio de Jesús, es decir, que Dios se manifestó en la vida y la obra de Elena White. Eso es lo que nosotros fielmente consideramos y creemos. Esta es otra cita para ir arrancando las conclusiones finales. La iglesia adventista del séptimo día es una iglesia prevista proféticamente, lo que ya le expliqué. Usted puede con la profecía señalar dónde está la iglesia adventista. Ninguna denominación puede hacer eso, hermanos queridos. Ninguna denominación puede, déjame con esta profecía de 1500 días llegar aquí a una profecía, a una proclama. Aquí estamos nosotros con este mensaje. Ninguna. Pero la iglesia adventista usted puede rastrearla en la profecía. Por eso somos un movimiento profético. Una iglesia proféticamente señalada, no sencillamente una iglesia más entre muchas. Miren, hermano, lo que está aquí. No somos sencillamente una iglesia más entre muchas. Dios ha llamado a la existencia a esta iglesia con un propósito muy específico. 2 puntos. Atención, atención, atención. La razón de ser de nuestra iglesia, ¿cuál es? En pantalla aparece. Proclamar los mensajes de los 3 ángeles. Si usted y yo y los adventistas de esta área y de otras partes del mundo no predicamos ese mensaje, hermanos, lo sentimos, pero nosotros no somos adventistas. Nosotros podemos ser creyentes del sábado y nos congregamos aquí, pero los adventistas fueron surgidos para predicar el mensaje de Apocalipsis 14, del 6 al 12. Ese es el mensaje adventista. No se olvide de ello. Hay santuario, hay justificación por la fe, la limpieza de nuestros pecados, la sangre de Cristo, ahí hay cruz, porque algunos creen que el mensaje de los ángeles no tiene cruz. Es el mensaje que más cruz tiene. Porque está la justicia de Cristo que fue provista por medio de la muerte de Cristo en el Calvario. En el mensaje de los 3 ángeles está reavivamiento y reforma. ¿Sí o no? Sí. Adventista, cuidado con decir que no. Hoy, ¿qué es el llamado a salir de Babilonia? Ese reavivamiento y la reforma, salir del mundo. ¿A qué representa Babilonia? Egipto, el mundo.
Cuando el mensaje del segundo ángel te dice salir de Babilonia, te está diciendo abandona las prácticas de Babilonia, abandona su estilo de vida, su estilo de comer, su estilo de vestir, su estilo de comportarse, sus pasiones desenfrenadas, sus hábitos, sus costumbres, su mundanalidad. Sal de Babilonia, reavivamiento y reforma. Ese es el mensaje del segundo ángel. Y justificación por la fe hay en el mensaje del tercer ángel. Bueno, a Elena le preguntaron, ¿es el mensaje del tercer ángel la justificación por la fe? Y él respondió, es el mensaje del tercer ángel en verdad. ¿Saben por qué? Porque el mensaje del tercer ángel termina diciendo, en el versículo 12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Tener la fe de Jesús es el manto de su justicia. Es la justicia imputada que recibimos cuando le aceptamos su sacrificio en la cruz para que nos perdones. Y es la justicia impartida, el crecimiento en gracia, que se llama también santificación, sin la cual nadie verá al Señor. Eso es justificación por la fe. La obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que usted o el hombre no puede hacer por sí mismo. Eso es justificación por la fe. La obra de Cristo obrando en mí y con su poder me lleva a ser obediente a los 10 mandamientos. Eso se llama justificación por la fe. Y eso aparece en el tercer mensaje. Y cuando dice el tercer mensaje, no tomes la marca de la bestia, te está invitando a que tomes el sello de Dios. Les remito al tema del sábado para que sepa qué es el sello de Dios. Es el empoderamiento de su gracia para nosotros guardar los 10 mandamientos, particularmente el mandamiento olvidado del sábado. Así que, hermanos, ahí está todo. Y el santuario aparece en los 3 mensajes. No tengo tiempo para explicarles cómo el santuario, todos los departamentos están en el mensaje del tercer año. Pero está el juicio, y el juicio está todo, incluyendo lo de Yom Kippur. Ahí está todo. En el mensaje de los 3 ángeles, en el santuario está el mensaje de los 3 ángeles, inclusive. Así es que esto es lo que tenemos para la fecha. Finalmente, la salvación no está garantizada mediante la feligresía con ninguna iglesia. Usted no es salvo porque sea adventista, ni porque guarde el sábado. Yo dije el sábado pasado ahora que los judíos guardaban el sábado y dijeron, bájale de la tumba para que no esté ahí en hora del sábado. Y dijeron, no queremos poner nuestros pies en el pretorio romano donde se está haciendo el juicio para no contaminarnos porque mañana es la Pascua. Oiga, pero qué hipócrita. Estaban siendo asesinos y no querían poner un pie, porque si ponemos el pie eso es inmundo, porque eso es de los romanos. O sea que igualaban el sábado, supuestamente, con sus reglas extremistas, por supuesto, farisaicas. La salvación no está garantizada mediante la feligresía con ninguna iglesia. Nosotros somos salvos como individuos, no como iglesia, ni siquiera como familia, como individuos. Pero ser parte de la iglesia remanente de Dios significa tener acceso al don especial de Dios, el espíritu de profecía. Eso sí es un gran privilegio. No nos salvamos por tener el espíritu de profecía ni por ser adventistas, pero qué gran privilegio es tener este don en nuestro medio. Y tenemos el privilegio de participar en la proclamación al mundo del mensaje especial de Dios para el tiempo del fin, los 3 mensajes angélicos. Hermanos amados, es un privilegio tener profetas modernos en nuestro medio. Por esa razón están tan confundidos en la interpretación bíblica todas esas denominaciones que están mirando. ¿Saben para dónde están mirando ellos? El anticristo y los eventos finales. En la lucha que se está dando con Asiria, con ISIS y con, ¿cómo se llama? Barán, africanos. Estas iglesias, o sea, estos movimientos fundamentalistas, como les llaman. Exactamente, gracias. Que está provocando muchísimas muertes a los cristianos. Entonces el mundo religioso está enfocando para allá. Y mientras están enfocando para allá, el anticristo se está paseando por todo el mundo y está dando declaraciones todos los días. Ellos están mirando para el Medio Oriente, porque las profecías del Antiguo Testamento nunca han visto que ahora el Israel espiritual es el pueblo de creyentes disperso en todo el mundo, y por eso están confundidos. Nosotros no estamos confundidos porque segunda Crónicas 20:20 dice, creed a vuestro Dios estaréis seguros, creed a vuestros profetas estaréis prosperados. Y un pueblo sin profecía se desenfrena, dice Proverbios 29. Por lo tanto, tener espíritu de profecía, nosotros vemos bastante claro la antorcha que es el espíritu del profeta, que nos alumbra el camino y nos ilumina hasta llevarnos a la luz mayor que es Cristo. Y la Biblia, que como profeta también son luz, es antorcha,
es lámpara a mis pies, dice Salmo 119, 105. A quien alumbra esa lámpara en la Biblia es a Cristo, de quienes dan testimonio. ¿De quién da la Biblia testimonio? De mí, dijo Cristo. O sea que la luz mayor es Cristo. Los profetas que escribieron aquí son la antorcha, la lámpara que señalan hacia Cristo. Así que, hermanos amados, lo dejamos aquí por esta vez. Y vamos a pedirle al Señor que nos ilumine. La próxima semana, si Dios quiere, yo les invito a que estudien el material que ustedes hemos considerado hoy. Por eso les decía, tomen anotaciones, apunten los versículos, las ideas principales, pónganlo allí una hojita, una idea principal que le llama la atención. Solamente este texto aparece una vez, cositas así. Anótelas allí, porque entonces vengo yo la semana que viene y le hago una pregunta. Y estamos en las nubes. Pero bien en las nubes, bollando, con algo tan elemental que la iglesia debiera dominar. Porque esto la iglesia debe manejarlo, ¿sí o no? Porque a nosotros nos atacan que sustituimos la Biblia con Elena G. de White. No nos atacan de eso, que tenemos una segunda Biblia. Usted tiene que conocer al dedillo los argumentos para defenderse. No es así. La Biblia es una lámpara, una antorcha, igual que todos los demás profetas. Ahora hay profetas canónicos y no canónicos. Desde el Antiguo Testamento con Elías, con el Nuevo Testamento con Juan el Bautista, y eso ha existido siempre. Dios siempre ha guiado a su pueblo. Nada haré sin revelar mi secreto a mis siervos los profetas. Desde que comenzó la historia hasta que termine, Dios ha conducido a su pueblo por profetas. Canónicos y no canónicos, pero eso ha sido un norte, eso ha sido una estrategia, una manera de seguir al Señor a través de siempre. Nosotros no seguimos a profetas. Los profetas tienen que depender igual que nosotros de la sangre de Cristo para la salvación. Nosotros seguimos al Señor, pero la orientación del Espíritu de profecía de un profeta guiado por el Señor es muy buena y útil a los fines de nosotros poder crecer espiritualmente. Así es que lo que vamos a considerar el miércoles, oigan esto y anótenlo por allí. ¿Saben qué vamos a tratar el miércoles? Oigan esto: el ataque del enemigo a el don profético manifestado en Elena White. ¿Qué les parece? ¿Cómo ha sido atacada esta profeta moderna? Por dardos, atención, de afuera y de adentro. Un trailer de la movie del próximo miércoles. ¿Quieren un trailer? Aquí va un trailer. En Europa, las iglesias adventistas le han dicho no a los escritos de Elena White. Y en Norteamérica hay lugares que le están diciendo, léalo en su casa, cuidadito con traer un libro a la iglesia y mucho menos leerlo en el púlpito. Ese es el trailer para la semana que viene. Dios me lo guarde, estemos apercibidos, porque venimos con esta información, Señor quiere, la semana pasada. A todos Dios les guarde, seamos fieles al Señor, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica así como Él es puro. Maranata, Cristo ya viene. Pastor.